Mónica Uribe, que Mónica, tú llevas la parte religiosa y yo la de fútbol. Por favor. Y yo voy de árbitro. Gaby es árbitro. Sí, es árbitro. Va. Pero de todas maneras, cuéntanos, porque esta es una copa que se junta precisamente la religión con el fútbol. Bueno, sí. O sea, realmente la tradición del fútbol es una tradición muy antigua en la iglesia. Se dice que se juega fútbol en el Vaticano desde 1512. Mira. O sea, ya más de 500 años de tradición. Pues es que los italianos y el fútbol, el calcio original, Exactamente. o sea, no el fútbol que conocemos ahora exactamente, ¿no? Y en el siglo XIX hubo muchos colegios católicos ingleses que lo llevan a Roma. Y bueno, de ahí se jugaba muy privadamente. Había como una liguilla interna en el Vaticano todo el siglo XX que ni se transmitían, no se hacía nada, nadie sabía. Exacto. Porque pues era como raro ver al cura con sotana corriendo detrás de una pelota, ¿no? Sí. Era parte del entretenimiento que tenían. Lo que pasa es que en los seminarios Ajá. se da mucho énfasis al deporte. Es una Muy cosa que bien. no saben. En México, los seminarios han dado grandes futbolistas. Sí. Sobre todo el de Morelia y el de Guadalajara. Sí, seminaristas han acabado jugando fútbol, o sea, Efectivamente. efectivamente. Entonces imagínate, pues más en Italia, donde el fútbol además es tradición. Claro. Sí, claro. El cardenal Bertone, que fue el que se le ocurrió hacer esta liguilla en 2005, le dijo todavía a Juan Pablo II, todavía le dijo, oiga, es que 42 jugadores del Mundial de 2004 fueron seminaristas. ¿En serio? 42. O sea, son demasiados, Son ¿no? un chorro. ¿O no te lo esperarías? Claro, no te lo esperas. No, es algo que Un no. seminarista te lo imaginas en lo suyo, no jugando fútbol. Hay de alguna como de forma. todo, ¿no? Pero Sí. el deporte favorito no es ni el básquet, ni el vóley, no, es el fútbol. El Y son fútbol. leñadores. Muy bien. Sí, efectivamente son jugadores que entran muy duro, que juegan a todo lo que da y como no pertenecen a ninguna federación, más que bueno, es una liga, digamos, amateur. Es una liga amateur interna. Interna. Que juegan con Mónaco y tienen partidos amistosos con otros Sí, equipos. sí, sí, sí. Pero o sea, no hablas es que nada más jueguen ahí. de partidos amistosos y uno se espera que siendo seminaristas tengan, digamos, Seminaristas y sacerdotes. Y sacerdotes, No, hay tengan de una todo. cordialidad especial o este fútbol es tal cual No, como lo vemos son nosotros en la leñadores. cancha? Como Tal juegan los cual. italianos, Como además. juegan los italianos. Son leñadores. O sea, no. Hay que Pero ver y esto. además No esperes han ninguna hecho dulzura. partidos, por ejemplo, Aquí estamos viendo. de Ahí esta estamos Copa viendo. Clericus, Ajá. han jugado algunos partidos que han sido a beneficio y han jugado, por ejemplo, con unas selecciones donde juegan otros deportistas también. Entonces, bueno, ahí están, miren, ahí está, miren. Y la misma sotana, felicidad. sotana, Sí, sí, claro. Sí, o sea, juegan con todos, juegan mucho con Mónaco, que es otro equipo que no está dentro de la FIFA. Ajá, sí, no. Entonces, bueno, experiencia tienen. Aquí lo interesante es cómo se dividen. Son 16 equipos, es el grupo A y el grupo B. Empiezan a jugar en enero, termina la liguilla en mayo. De hecho, acabaron de terminar la semana antepasada, el Apenas, 24 de mayo, terminaron y son partidos así emocionantes. Oye, y el Papa de ahora que además es le gusta. pambolero, el es fútbol. No, bueno. de corazón. Argentino, obviamente, con todo el Argentino. fútbol en la sangre. Y luego llega Italia, pues... Obviamente, pues sí, es algo que está bastante, pues bueno, sí hay interés. Sí. Y aparte también es para la salud mental. O sea, Sí, finalmente se definitivamente. desfoga El mucho deporte, por ahí. ¿no? El mayor goleador en esta temporada 2016 resulta que fue un mexicano. Mira. Muy bien, Luis buen dato. Álvarez, del equipo Mater Ecclesiae. El Mater Ecclesiae es el equipo de la escuela, del Seminario Internacional de los Legionarios de Cristo, que lleva 2 campeonatos ganados en 2008 y 2016. Mira. O sea, sí. Un gran equipo. Los mexicanos parece que ahí juegan muy bien. Oye, sí. Es Está una pasando. cosa muy particular, pero Está juegan bien, hay qué que- bueno. Pues hay hay que que hablarles jugar muy acá bien. al otro fútbol. Y en este año, Mater Ecclesiae quedó en tercer lugar. A Luis Álvarez en el último partido metió 4 goles. Oye, Nada más tiene más. nombre de futbolista, ¿no? Luis Álvarez. Luis Álvarez, Así y como aparte que- le gritaban Pichichi. Ah, O sea, sí, es como original el asunto. Este año ganó el colegio urbano, el de Propaganda Fide, que es un colegio con mayoría negra. De hecho, si vemos ¿de dónde son? de África, de O sea, Mali, mezcla. Uganda, mezcla. Todos son negros, todos son básicamente negros y le ganaron al equipo de la Universidad
gregoriana, que es la Universidad Jesuita, que ahí sí hay de todo, hay mexicanos, hay Está argentinos, mezclado. Eso, hay lo mezclan. italianos, polacos, hay de todo. Muy bien, pues disfrutan mucho por lo visto entonces. Mira, La se verdad, la pasan sí, bien. No, y ahora ya lo sí. hacen abiertamente, ya está Sí, ya es organizado abierto, el torneo, es ¿no? organizado, incluso hay un seguimiento de la prensa internacional a la Copa Clericus, porque es cada año y además, bueno, es amateur. Y deben tener su fanaticada también como los otros equipos, Por seguramente. supuesto, por supuesto. Sí, Ahí sí, tienes sí. a las monjitas así. Echando sus porras. Habría que ver esto, la verdad. Mónica, Muy bien. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a